tardes a todos. Bienvenidos a la tercera temporada de este ciclo de conferencias de Psicología del Deporte desde la sección. La verdad es que estamos muy emocionados comentábamos justo antes con la ponente, antes de conectarnos, que ya son 3 años de muchísimos profesionales súper potentes y de muchos casos, experiencias y demás herramientas para poder trabajar en diferentes deportes. El ponente de hoy me hace especial ilusión presentarla. Salva Villamediana es una psicóloga de deporte y también psicóloga general sanitaria. Ella ha estado muy asociada durante muchos años a la Federación de Deportes de Invierno, pasó también por el CAR un par de años y ahora mismo está en un proyecto de Team Spain con la Real Federación de Gimnasia Artística y más concretamente está con el equipo de gimnasia artística femenino que está en el CAR y ahora mismo están en el Mundial. Ahora me corrige Salva, pero vamos, ahora mismo están en el Mundial y además lleva este último año y medio creando un potente equipo que se llama AVS Psicología, desde el cual ya no solamente trabajan con proyectos con equipos, federaciones y con deportistas individuales, sino que también fomentan y crean iniciativas de supervisión y de formación entre psicólogos, ¿no? Entonces, pues bueno, solo se puede decir maravillas de la ponente de hoy, o sea que empezamos fuerte esta temporada y hoy hablaremos de la escalada, en concreto la gestión del miedo en la escalada. Así que Alba, cuando quieras. Gracias, Ana. La verdad es que da gusto que me presenten así. Ahora voy a decepcionar a todo el mundo porque vamos, me he puesto... No creo. Nunca lo haces. Pero la verdad que, bueno, estoy súper ilusionada con toda la trayectoria que he tenido, como decías, empezando en deportes de invierno, pero he ido evolucionando, tocando todo tipo de deportes y ahora con el equipo de AVS. La verdad es que la psicología muchas veces es un trabajo muy solitario, estamos nosotras ahí con nuestros deportistas en las sesiones y creo que reciclarse, estar entre compañeros y compañeras, formarse, supervisar, es básico. Y yo quise formar equipo por eso, por tener un equipo en el que poder respaldarnos y ahora ya no solo eso, sino que con mis 3 compañeras y yo hemos decidido también abrir ciertas supervisiones que tenemos a otros compañeros y compañeras que no forman parte específicamente del equipo, pero que es muy enriquecedor, que le llamamos encuentros formación. No es formación reglada que nosotros vayamos a dar, sino que profesionales que nos juntamos y hablamos, debatimos sobre un tema y es súper enriquecedor. La verdad que yo con eso crezco como profesional y como persona. Estoy encantada, la verdad. Así que nada, solo darte las gracias a ti, al colegio, pero también a ti, que llevas 3 años remando con esta iniciativa que me parece súper práctica. Hay un montón de formaciones, hay un montón de ponencias, pero me acuerdo que cuando empezamos a idearlo, también con Alejo y con el grupo, cuando era grupo, ahora sección, queríamos algo práctico, algo que la gente contase sus experiencias y cómo trabajan en el barro, ¿no? Y creo que bueno, has sacado profesionales de todos lados, de toda España, que es maravilloso, que ese curro de contactar con gente conocida y desconocida. Y desconocida, totalmente, eso te iba a decir. Pero eso también es lo potente que tiene este proyecto, ¿no? Porque al final nos ha permitido conocer a gente súper valiosa, ¿no? Y conectar con gente que hace cosas que a lo mejor pues no caí, o sea, que de una forma diferente, en deportes que a lo mejor son minoritarios y no son tan conocidos. Entonces yo creo que esto lo positivo que tiene es que si tú de repente hay un deporte que no trabajas, pero no estás habituado a trabajar tanto y de repente te viene un caso, pues que puedas acudir a esta batería de charlas para poder asentarte y tener una base desde la que partir, ¿no? Y eso también decirlo que entrando en el canal de YouTube del COP pueden acceder a todas las charlas que hemos ido haciendo estos 3 años. Y esta quedará grabada dentro de 15 días, se podrá ya ver. Bueno, qué bien. Pues nada, me pongo entonces con ello. Comparto pantalla. Bueno, como decía Ana, hoy vengo a hablar de un deporte en concreto que es la escalada, un deporte que me hace especial ilusión. Es verdad que cuando Ana me dijo, ¿participas?
y me dice, habla de lo que tú quieras. Y eso es un regalo envenenado, porque es que hablar de lo que yo quiera, prefiero que me diga un tema, porque ya solo pensar en qué puedo hablar, eso ya es un quebradero de cabeza. Primero porque muchas, como ya se han hecho muchas ponencias, mucho ya está dicho, que no suene repetitivo. No me quise centrar en concreto en un deporte y ya está, pues trabajo psicológico en escalada, porque 40 minutos no da para nada. Iba a contar banalidades. Al final, muchas de las cosas que en 40 minutos puedo contar de la escalada se puede parecer mucho a otros deportes, ¿no? Un establecimiento de objetivos, podemos contarlo de muchos deportes que sí, que hay que conocer el deporte, pero ¿qué voy a contar que de verdad sea diferente en relación a la escalada? Así que me fui a algo muy concreto, que es muy típico dentro del mundo de la escalada, que es el trabajo de gestión del miedo. No lo he visto en otros deportes, pero creo que se podría replicar, porque el miedo es una emoción que al final es muy protagonista en muchos deportes de riesgo y también de no riesgo. Entonces, bueno, los que conocéis la escalada, esto es lo típico, entonces quizás estáis muy acostumbrados a escuchar esto, pero los que no estáis familiarizados con el trabajo psicológico en escalada, quizás os dé ideas para llevarlo a otros deportes. Y me encantará escuchar cómo se adapta también a otros deportes. Yo lo primero que quiero preguntaros y que reflexionéis, aunque no me podáis contestar, es si la escalada da miedo. Quizás ahora en vuestras cabezas, si alguien escala, dirá, sí, yo paso mucho miedo, o al contrario, no, mira, yo escalo y no paso miedo. Si alguien no escala, a lo mejor piensa en subirse a 20 metros de altura y dice, me cago de miedo, u otros que no. Claro, yo ahí os pregunto, ¿la cara de esa chica tiene cara de miedo? Porque yo la veo disfrutando mucho. Y claro, se puede asociar la escalada al miedo, porque al final es subirse, pues eso, a 20, 30 metros de altura, pero creo que hay que conocer mucho el deporte para poder ver si el miedo es uno de los protagonistas y poder trabajarlo de verdad y no de forma sesgada. Por lo que vamos a empezar un poquito a analizar este deporte. Quiero aclarar que voy a hablar de la escalada no competitiva. Hay entre nosotros un gran experto en escalada competitiva, que es Miguel Santolaya, que está haciendo un proyecto maravilloso con el equipo Sputnik. En este caso no vamos a trabajar desde la parte competitiva, el miedo podría entrar ahí a nivel miedos, fracaso y competición, pero en este caso voy a hablar de la escalada en roca y escalada más amateur, ¿vale? He puesto unas cuantas características que yo, que además me encanta la escalada, he podido experienciar, ¿vale? Para que podáis conocer un poquito más este deporte. Lo primero es que es un deporte clasificado como de riesgo. Es decir, hay un riesgo real que hay que tener en cuenta y hay que conocer los factores de riesgo para prevenirlos y no terminar en accidente. Hay una parte que depende del escalador o la escaladora y hay otra parte que no depende de nosotros y por eso se considera un factor de riesgo. O sea, es real que hay más riesgo escalando que jugando a la petanca. Eso es así. Quiero aclarar también que dentro de la escalada, bueno, hay muchos tipos, pero de los que más me voy a referir en escalada en roca, no en rocódromo, hay, por resumir, 3 tipos. La escalada de bloque o boulder, que se suele subir pues, a piedras bajitas. Bajitas es 4 metros, 3 metros, y no se va con cuerda. Se pone como, se llama crash pad, una colchoneta debajo, escalas sin arnés, y si te caes, caes a la colchoneta y además puedes tener compañeros o compañeras sujetándote, porteando se llama, la posible caída. Esto tiene menos altura, pero al final caes siempre al suelo. Luego está la escalada deportiva, en la que sí hay cuerda, son vías de máximo 30, 35 metros, 40, y subes asegurándote en unas chapas que están puestas, que las ha puesto un equipador o equipadora, y te vas asegurando de ahí hasta llegar a la reunión, que es el final de la vía, y bajas por la cuerda. Te bajan, de hecho, el que asegura, porque siempre es en parejas. Hay uno que asegura y otro que escala. Luego está la escalada de largos. De largos es que no es solo subir y bajar, sino que subes 30, 40, 50 metros
y el de abajo sube y se juntan en lo que he dicho que se llama reunión. Y entonces vuelves a subir para arriba y puedes hacer paredes largas de 100, 200, 300 metros, 500, a base de largos, 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 que es el ir juntándose en las reuniones. Ese tipo de escalada de largos puede haber también chapas que están puestas por el equipador o la equipadora, que eso conlleva menos riesgo porque es una seguridad que está comprobada, con un taladro, han taladrado la roca, está comprobado que eso aguanta. O luego está la escalada clásica, que llevas unos seguros que se llaman friends, fisureros de muchos tipos, y los pones tú. Eso ya es menos seguro. Tienes que buscar fisuras en la roca, pones el friend, que lo que hace es expandirse, y eso es lo que te para en caso de caída. A mí no me gusta caerme de los friends, porque depende de cómo lo hayas puesto y si lo has puesto bien, te va a parar o no. Os estoy diciendo esto porque aumenta el nivel de riesgo real, la escalada clásica. Y ahí dependen ya muchos conocimientos, el tipo de roca, cómo vas asegurando, etcétera, ¿vale? Para que conozcáis un poquito los tipos de escalada que hay y el riesgo real que hay. También hay roca en escalada clásica en alta montaña descompuesta, pueden caer cosas. Bueno, hay un riesgo real que hay que saber y hay que intentar prevenir, aunque el riesgo cero no existe. Eso siempre se dice en montaña y en escalada. Es un deporte además con incertidumbre. ¿Qué significa esto? Hay deportes sin incertidumbre, como puede ser, por ejemplo, el atletismo en pista, la natación. Son deportes con unos estándares reglados. Y ahí tienes, por ejemplo, gracias a que es sin incertidumbre, tienes una marca. O sea, si tú haces natación, tú puedes tener una marca en 100 metros libres. Puedes hacer, no sé, 1:07 y esa es mi marca. Pero la escalada cada día es diferente. Las piscinas no, da igual que nades en Japón, en España, en Madrid o en Portugal, que las piscinas de 25 metros siempre son de 25 metros y por tanto tú puedes mantener tu marca y puedes compararte con tu propia marca aunque sea otra piscina. En roca no, cada día es diferente. Entonces siempre hay ese factor incertidumbre. ¿Dónde entra también la incertidumbre? Está la escalada que se llama a vista, que es que yo nunca la he escalado esa vía, me planto ahí en la pared, no he visto escalar a nadie esa vía y voy yo. Entonces voy a vista, voy según subo, voy viendo lo que hay, qué manos hay, qué pies hay. Es verdad que lo puedes ver un poquito desde abajo y te puedes imaginar los movimientos, visualización, que luego hablaremos, pero la escalada a vista tiene mucha más incertidumbre. Luego está la escalada al flash. ¿Qué significa esto? He visto escalar a alguien esa vía. Yo estoy abajito y veo como los movimientos y o bien me los dicen o bien los veo. Y además cuando escalo, pues a lo mejor me lo dicen, tienes una mano derecha arriba, tírate con confianza que puedes ir a por ella. Eso es al flash. A vista nadie la ha hecho, yo no sé lo que hay, si me tiro a ver si hay algo, es de incertidumbre 100%. Y luego están los proyectos o las vías ensayadas, que es que subo varias veces esa misma vía, a lo mejor me caigo alguna vez hasta que me sale el encadene. ¿Qué es encadenar? Es hacer una vía de escalada entera sin caerte o sin usar como reposo los elementos como la cuerda o el asegurador, el píllame que voy a descansar. Puedes usar reposos siempre y cuando sean de la propia roca. Pero no te puedes colgar ni si te caes. Estos son normas, es deporte amateur. O sea, quiero decir, hay gente que va a por el encadene y hay gente que no va a por el encadene y que termina la vía y no le importa, oye, píllame, que quiero descansar. ¿Descansas? Habrá gente muy friki que te diga, pero no lo has encadenado. Bueno, pues muy bien, descanso y luego sigo. ¿Vale? Y esto también influye en la incertidumbre. Requiere un material del que hay que fiarse. La cuerda es tu vida. El grillo, que es lo que tiene el asegurador para frenar la cuerda, es tu vida. El arnés es tu vida. Y esto hay que fiarse. A ver, ya sabemos que el miedo también depende un poco de esa necesidad que tenemos de control. Quien quiera tener quien necesite esa sensación de control, a veces se leen las especificaciones del material. ¿Cómo se sabe si una cuerda, si una cinta, si un arnés aguanta? Se han hecho estudios de laboratorio, como los cinturones de seguridad del coche.
que hacen simulaciones con accidentes, maniquís, a ver cuánto aguantan, esto igual. Incluso te dicen los kilonewtons de fuerza que aguanta. O sea, está estudiado, pero así de primeras, si tú nunca has escalado, te plantan un arnés, te plantan una cuerda, por supuesto no te has visto los estudios de comprobación del material y hay que fiarse de que funciona. Y por supuesto, como es un deporte de riesgo, tenemos que tener el material en buen estado de conservación, porque si no, al final eso es más, volvemos al riesgo real, ¿vale? Luego, muy importante, el nivel de pericia del asegurador o aseguradora y la confianza. Como he dicho, es un deporte de equipo este. El que está abajo asegurando tiene tu vida en sus manos. El grigri, que es el utensilio que se usa para frenar la cuerda, funciona un poco como el cinturón de seguridad, que si tú coges cuerda un poquito, la cuerda sí corre, pero si hay un tirón por una caída, el grigri lo frena. Pero puede haber fallos y el 90% de los accidentes en escalada son fallos humanos. Entonces hay que tener mucha confianza en la persona que te asegura. Tienes que saber que sabe asegurar correctamente y que no tenga despistes, porque caerse a priori en escalada es seguro hasta que deja de serlo, ¿vale? Y entonces empieza un miedo que luego hablaremos de ese miedo real y necesario. Y luego es un deporte que de por sí te lleva a la adrenalina, a la hiperactivación. Claro, no nos sale natural estar a 20 metros colgados. Nuestro cuerpo reacciona y como no razona de forma natural, tienes una cuerda, te está diciendo, ojo que estás a 20 metros, que te vas a matar. Hay hiperactivación natural que podemos regular y podemos aprender a regular, pero de primeras, si nunca has escalado, subir 20 metros asusta. No todo el mundo. Por eso de ahí la pregunta de si la escalada da miedo, ¿no? Pero hiperactiva. Quizás no estamos como en el sofá si estás a 20 metros de altura. ¿Vale? Entonces creo que todos estos factores hay que tenerlos en cuenta a la hora de saber en qué deporte estamos. Igual que hay otros deportes, el automovilismo, que también, o sea, son deportes de riesgo. ¿Y podemos trabajar el miedo? Sí, pero ojo, luego veremos cómo, hasta qué punto. ¿Eh? Luego, ¿qué ha sucedido en la escalada? Que, claro, la gestión del miedo está de moda. Y se asocia siempre a que si eres psicóloga en escalada, trabajas gestión del miedo. ¿Eh? Yo quería contar aquí, compartir un caso que tuve de un chico, deportista escalador amateur, que lo que quería era subir el grado y que se veía limitado porque tenía miedo. Esa era su demanda. Claro, cuando me pongo a evaluar, él no tiene un problema de miedo como tal, sino un problema de orientación motivacional al resultado, al encadene. ¿Qué le daba miedo? Sí, pero miedo a fallar. No era el concepto de miedo que él me estaba diciendo, es que tengo miedo a caerme. No tienes miedo a caerte por tu riesgo y por tu seguridad, tienes miedo a caerte porque significa fallar y no encadenar. Y le costó entenderlo porque, claro, las psicólogas que nos dedicamos a la escalada es para gestionar el miedo. Y todavía llevábamos 5 sesiones que me decía, ¿cuándo vamos a trabajar el miedo? Le dije, es que lo que a ti te hace no encadenar no es el miedo. Me decía, bueno, es que si estoy en la segunda chapa y veo que me puedo caer, me da miedo. Aclaración, caerse desde la segunda chapa cuando todavía estás cerca al suelo es un riesgo real. Y le dije, hombre, creo que haces muy bien en tener miedo cuando estás cerca del suelo, porque verdaderamente puedes picar suelo, que es llegar al suelo y partirte los tobillos. Entonces empezamos por ahí a trabajar, ¿vale? Desde la parte orientación motivacional. Y sí, gestionamos el miedo al fallo. Y sí, supimos cuándo era un miedo útil o cuándo no era útil. Y sí, le daba miedo caerse en la penúltima chapa antes de la reunión. Pero claro, eso no era el miedo que él creía que era típico en gestión del miedo. Tengo miedo a caerme. Tienes miedo a no encadenar porque significa un proyecto fallido y todo lo que se desencadena en cuanto a lo que te dices tú, en cuanto a tu valía y toda esa concatenación de pensamientos que se le venían encima. Os he puesto aquí un resumen de lo que trabajé con él, pero no me quiero detener mucho por lo que os he dicho, que si me pongo a decir el trabajo psicológico general en la escalada nos podemos tirar los 40 minutos y creo que no iba a contar nada que no sepáis ya, si no es de la escalada, de otros deportes, ¿vale? Pero bueno, por contaros un poco lo que hice,
sobre todo me centré en orientación al progreso, no al encadene. No centrados en el grado o en el encadene, sino paso a paso. Claro, cuando se veía que estaba a puntito de llegar, empezaba a temblar. Me decía, eso es miedo. Digo, sí, tienes razón, es miedo. Pero no desde la misma raíz de la que tú estás pensando. Y trabajábamos ese paso a paso. ¿Qué toca ahora? ¿Vale? Desde el autohabla, desde muchas técnicas atencionales, ¿vale? Centrado siempre en el paso que viene, saber que la fatiga y el miedo, conceptualizarlos como ladrones atencionales. ¿Qué sucede con la fatiga? Que cuando empieza a aparecer la fatiga, ya no agarramos todo lo fuerte que nos gusta las regletas que hay. Y de repente nuestra atención se va a, ¡ay, que se me abre la mano! ¡Ay, que me voy a caer! Y además la fatiga hace efecto también túnel. Y entonces los pasos que antes tenía claros, si tengo aquí una mano enorme, no la veo. Efecto de túnel atencional. Eso estuvimos trabajando también con él, ¿vale? Cuando llegaba la hiperactivación. Por supuesto, también trabajamos la visualización, los movimientos desde abajo. Esta era una vía ensayada, entonces ya la había hecho más veces. Se la sabía de memoria. Y conseguíamos visualizar. Él primero tenía un mal concepto de visualizar en el que simplemente repasaba, y vimos lo que es visualizar como práctica imaginada. Vamos a sentir los movimientos. También tuvimos mucha parte de gestión emocional, no solo el miedo, expectativas realistas, expectativas no cumplidas, la presión por el encadene suya propia y de alrededor, todo el flujo de pensamientos con el autohabla. Como veréis, nada que no se haga con otros deportes, aunque siempre, como por supuesto, hay que conocer el deporte, y si no lo conocéis, estudiad mucho, empaparos mucho. No siempre yo trabajo con deportes que conozco. Aquí tengo la suerte, y por eso elegí este tema, de también practicarlo, pero trabajo, pues como decía Ana, trabajo con gimnasia artística. No me había subido una barra en la vida. Bueno, pues mucha observación, mucho ir a los entrenamientos, mucho preguntarles, empaparme de la cultura deportiva, y al final terminar empapándote, aunque no sea desde la práctica, de lo que es ser, en este caso, escalador o escaladora, o en el caso que estoy contando, gimnasta, ¿no? O sea que si os toca un deporte que no conocéis, no es un limitante, pero requiere un trabajo previo, por supuesto, de conocer. En el equipo, por ejemplo, cuando es un deporte que le ha tocado no lo conoce, pero el resto sí, pues le pasamos información, le contamos. Y incluso si podéis probar el deporte un día, nosotros teníamos días temáticos de probar diferentes deportes, bueno, pues por saber lo que es, aunque en un día no te hagas experta en ese deporte. Bueno, vámonos a lo que hemos venido, que es el miedo en la escalada. Quiero contaros un poco cómo enfoco yo el trabajo del miedo en la escalada y en los cursos que he impartido, que son los que os quiero hoy presentar, ¿vale? Cursos colectivos de gestión del miedo en la escalada. ¿Qué enfoque le doy al miedo en la escalada? Lo primero de todo, saber que necesitamos tener miedo. No es un enemigo, y por tanto no hay que trabajar para eliminarlo. Porque claro, muchos lo ven como un limitante, y es verdad que en algunas cosas les limitan, entonces vienen para que se lo quites. Y yo digo, mira, te voy a devolver el dinero porque no te lo voy a quitar. No conviene quitártelo, porque te vas a matar, te vas a hacer daño. ¿Vale? Vamos a regularlo, vamos a negociar con el miedo para que te deje disfrutar, pero por favor, que te proteja. ¿Por qué? Básicamente, porque nos sirve nada más y nada menos que para sobrevivir. A mí me encantaría poder volar, pero yo no me tiro por mi ventana del tercer piso a ver si vuelo. Tengo ahí a un compañero que se llama el miedo, que me dice, no lo intentes por si acaso. En montaña igual, en escalada igual. Cuando alguien no tiene conciencia del riesgo, se pone en peligro. Por lo que lo primero y el mensaje claro que les doy es, no es ni positivo ni negativo, simplemente es necesario. Va a ser un compañero. Es que al miedo también le tenemos bastante frito, porque es que podíamos dedicarnos a jugar a la petanca, pero no, nos hemos dedicado a escalar. Pues claro, tiene que estar alerta. Por eso sentir miedo es algo natural, pero
ahí es donde matizamos y donde vamos a trabajar. Vamos a trabajar en cómo reaccionamos cuando aparece. Ese va a ser el trabajo de gestión del miedo. ¿Va a aparecer? Afirmativo. ¿Qué hacemos cuando aparece? Veremos qué nos viene bien y qué no. Y además todo esto con el condimento que la escalada es un deporte de incertidumbre. Y es que el miedo se alimenta de incertidumbre. Y el miedo necesita sensación de control. Y es que es un deporte que todo el rato te estás poniendo fuera de esa sensación de control. Así que lo dicho, nosotros no nos gusta el miedo, pero es que nosotros no le gustamos al miedo. Es que hemos hecho un deporte, que es la escalada, que es muy incompatible con estar tranquilo para el miedo. El miedo dice, así como me voy a relajar si te dedicas a subirte paredes, que te vas a matar, chiquilla, ¿no te das cuenta? Claro, le tenemos que explicar. ¿Vale? Pero es un deporte con incertidumbre, con riesgo, como hemos visto al principio. Claro, normal. Es que le traemos loco. Y esta es un poco la imagen que acompaña siempre mis explicaciones. Vamos a tener que convivir con el miedo. Así que esto no es un curso para quitar el miedo. Es un curso de terapia de pareja con el miedo. Y es mucho mejor. Vamos a aprender a llevarnos bien. Tenéis que estar con él, es el compañero del piso que os ha tocado. Vamos a llevarnos bien, vamos a entendernos. Y no solo en la escalada, es que esto te va a servir para toda la vida también, porque vas a tener miedo en otras cosas. Me gusta, por cierto, paréntesis, usar el deporte también para la vida. Si con este curso de gestión del miedo conseguimos que escalen mejor, que disfruten más, genial. Y si además esto lo llevan a su vida personal, a su trabajo, y cuando tengan situaciones de miedo, estos recursos los saben generalizar, la escalada de repente se ha convertido en algo mucho más potente que un deporte o una distracción. Por lo tanto, vamos a ver un poco esas funciones del miedo en la escalada. No sé si lo conocéis, Alex Honnold hay un reportaje muy bueno de él en Netflix, ¿vale? Pero es un escalador que escala en free solo. ¿Qué significa eso? Que escala sin cuerda. Y escala paredes en Yosemite de 700 metros de altura. Bueno, también os digo que entre caerte de 30 y caerte de 700, creo que más o menos es el mismo final. Escala sin cuerda. ¿Qué quiere decir eso? Que si se cae se mata. Y no penséis mucho que entonces escalará cosas fáciles. No, escala cosas que incluso para él están al límite. Es verdad que las ensaya primero, no va a vista. Las ensaya, tiene un proceso de estudio, pero no puede fallar. No puede fallar. Yo llevo la cuerda porque a veces fallo, claro, muchas de hecho. Él no puede fallar. Ha hecho muchos proyectos en free solo. ¿Qué hicieron los científicos? Dijeron, este chico no es normal, le tiene que pasar algo. Y entonces estudiaron su cerebro. Y efectivamente vieron que la amígdala, que es donde se aloja en el cerebro el miedo, por decirlo de una forma sencilla, tardaba mucho más en activarse. Lo que a otras personas poniéndole imágenes se le activa, señales de alarma de la amígdala, del miedo, a él no se le activaban. Entonces su cuerpo no reacciona fisiológicamente ante el miedo. Consecuencia, está en peligro constantemente. Ojalá no le pase nada, pero yo no le cogería mucho cariño como amigo, porque se pone en riesgo constantemente. Y está tranquilo, porque hay un área aquí en el cerebro que no se le está entendiendo, que no le está diciendo, ¿no te das cuenta que te puedes matar? Así que hay muchos que le admiran y sí, la verdad es que es heroico lo que hace, pero en realidad no se le activa algo que nos protege para vivir. Ojalá acabe bien. Claro, luego hay que saber cómo reaccionamos ante el miedo. Bueno, aquí están las 3 formas típicas de conducta ante el miedo, pero os lo voy a explicar un poco en escalada. Evitación. ¿Qué significa eso? Pues las típicas excusas montañeras. Bueno, ya otro día, que hoy no hace la temperatura, que mi piel está dolorida. Excusas montañeras. Excusas de escaladores de, no, es que hoy los pies de gato no me van. Bueno, a lo mejor podemos decir que estamos cagados de miedo y no pasa nada y empezamos por normalizarlo.
A veces las excusas también es ante el fallo. Como llevamos muy mal fallar, pues empezamos con excusas, ¿no? Pero bueno, esto es un ejemplo de evitación. Luego está el de huida o escape, que es el bájame, 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 bájame. Y aquí se pasa muy mal. Porque sí, te has querido enfrentar, pero quieres salir corriendo y encima no puedes salir corriendo porque estás atado a una cuerda, te tiene que bajar el de abajo. Y como el de abajo, el aseguradora, ese que tienes que tener confianza, tiene que ser tu amigo, te diga con la gracia de no, no te bajo, inténtalo, lloras, literalmente, si estás con la cara de este señor que está en la foto. Y luego está el afrontamiento, que es, bueno, estoy cagada, pero bueno, ahí voy. Y si tengo miedo, pues lo hago con miedo. Y la carica de esta pobre chica, pues oye, ahí lo está haciendo, se está enfrentando. Luego quiero aclarar que parece, y se ha visto socialmente, que lo que se incita siempre es a afrontar el miedo hay que afrontarlo, hay que ser valiente. O no, también te digo, que si es algo por lo que vamos a disfrutar, si tú estás en una vía de escalada, no lo estás pasando bien, y estás en el bájame, 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 tienes todo el derecho a bajarte. Si una vía de escalada te da miedo y no quieres hacerla, tienes todo el derecho de no hacerla y evitarlo. O sea, que sí, que está muy bien afrontar los miedos y que es un reto y que parte del reto que tiene la escalada es afrontar los miedos, sí, pero también validemos las otras dos opciones, ¿eh? Que luego siempre se da, viene nuestra amiga la culpabilidad por no estar afrontando todo el rato. ¿Vale? Validemos también que podemos no querer, no poder o no estar preparados todavía. Me voy específicamente a los talleres de gestión del miedo en la escalada. Como os he dicho antes, están de moda. ¿Eso qué significa? Que hay muchísimos. Y lo que más se muestra, es lo que más se muestra en relación a la psicología y la escalada, pero es que también lo imparten muchos no psicólogos. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Porque muchos cursos de gestión del miedo se asocian a aprender a caer. Yo lo llamaría cursos de gestión de caídas. Y entonces lo hacen entrenadores técnicos deportivos o técnicas deportivas y entonces te enseñan cómo caer de forma segura, cómo hacer un aseguramiento dinámico. Muy importante, ¿eh? Pero se queda cojo. Eso no es gestión del miedo, eso es gestión de caídas, aseguramiento dinámico, técnicas de caídas, no sé cómo le podrían llamar. Pero los cursos que están impartidos por no psicólogos son cursos técnicos sobre técnicas de escalada o de aseguramiento. Luego también he visto publicitados cursos de gestión del miedo hechos por psicólogos o psicólogas online. Bueno, estamos en el otro polo. Te dan recursos teóricos que luego puedes ir tú a la roca a poner en práctica, pero no hay esa supervisión en el curso. Hay reflexiones, hay aprendizaje consciente, cognitivo. Bueno, está bien, son recursos. Para mi gusto, se queda un poco cojo. Y además es que los cursos de gestión del miedo que están basados en caerse, vamos a ir, incluso los que ya no son online, los que ya son prácticos, vamos a ir a caernos, a tirarnos, están basados en una exposición progresiva, una desensibilización sistemática del libro, pero no todo es eso. Cuidado con la inundación, que nosotros los psicólogos sí sabemos lo que es. Si te da miedo caerte, pues tírate como este señor de la foto. Pues lo mismo, me da un infarto y en vez de habituarme me sensibilizo. Que también está mucho esa creencia. Tú lo que necesitas es caerte para que se te quite la tontería. Bueno, es que si de esa caída consigo una mala experiencia, no porque sea una mala caída, sino por lo mal que lo paso yo, por al final cómo yo interpreto esa caída, aunque haya sido objetivamente segura, si lo he pasado tan mal no voy a querer volver a caerme. No me estoy habituando, me estoy sensibilizando. Así que cuidado con esa exposición progresiva que no se convierta en una inundación, en una sobreexposición. Para mí, para mi gusto, lo que funciona, un mix. Experienciar la emoción, psicoeducación del miedo, que eso lo tienen que llevar necesariamente psicólogos y psicólogas, exposición y aproximaciones sucesivas, sí, pero con recursos de afrontamiento, porque si no, es exponerles desnudos ante lo que les da miedo. Y al final pueden crear esa sensibilización o esa impotencia de me estás tirando al barranco a la aventura y no me estás diciendo cómo afrontarlo.
En ese mix es por donde empecé yo con un taller de gestión del miedo en la escalada con la Federación Madrileña de Montañismo. El proyecto fue chulísimo porque fue en conjunto un técnico deportivo de escalada, nivel 3, el nivel máximo, y psicóloga, yo. ¿Vale? Entonces, ese tándem era maravilloso, porque aunque lo hicimos en un enfoque clásico, que era enfocado a que al final había caídas, sí que era al final complementario. Hicimos ese trabajo en equipo en el que había estas dos cosas. Os doy recursos el primer día, practicamos los recursos y luego ya con esos recursos caemos. ¿Vale? Entonces, bueno, os voy a contar un poco cómo fue ese primer curso en el que había una introducción de psicoeducación del miedo, como os he dicho, en este enfoque de es necesario, no os voy a quitar el miedo, vamos a aprender a llevarnos bien con él. Y desde el enfoque de vamos a saber diferenciar el miedo útil del miedo no útil. Lo primero que me dijo el técnico deportivo con el que trabajaba, me decía, bueno, habrá que enseñarles a diferenciar el miedo racional e irracional. Yo le decía, perdóname que sea tiquismiquis con las palabras, porque es verdad que esto se usa y también entre psicólogos y psicólogas, lo de racional o irracional. El miedo es siempre emocional. El miedo es una emoción. En el momento en que le ponemos la palabra racional o irracional, lo estamos cognitivizando. Y yo quiero trabajarlo desde la emoción. Así que prefiero llamarle útil y no útil. ¿Vale? Sé que al final es el lenguaje, pero yo como quiero trabajar la emoción desde el cuerpo, desde la propia emoción y no desde aquí, aunque sí, luego trabajamos también desde aquí, no quiero trabajarlo directamente como racional o irracional. ¿Como útil o no útil? Claro, lo primero que había que trabajar con ellos es que detectasen las señales del miedo útil y las del no útil, porque claro, cuando ya te enfrentas tanto al miedo, al final te enfadas con él y todo parece no útil. No, hay parte útil y ahí el técnico deportivo es donde aportaba sus conocimientos de esto es riesgo real, esto tenéis que tener cuidado con ello. Luego les dábamos técnicas de regulación emocional, respiración, autohabla y luego sí que lo poníamos en práctica en un rocódromo, en este caso, con caídas, exposición progresiva según ellos querían. Pero hoy quería contaros un poquito más allá. Lo que he querido plantear después de estos primeros talleres, que hicimos 2 ediciones, que me encantaron, aprendí muchísimo de los técnicos deportivos como profesionales, me enriquecí muchísimo. Yo no me metía en su área, por supuesto, ni ellos en la mía, pero aprendí muchísimo. Pero le quise dar una vuelta más. Creo que eso lo hacemos todos cuando tenemos un poquito más de experiencia, queremos ir más allá, no quedarnos con lo clásico o sacarle un poco más de chicha. Por lo menos yo, que soy así inquieta, siempre me ha gustado un poquito más. Entonces, al final quise ir a darle un giro en el que íbamos a usar la escalada para aprender a gestionar las emociones. No solo buscar el rendimiento directo en la roca, que os lo he dicho antes. El curso que os voy a contar ahora ya no está tan enfocado en gestiona el miedo en la escalada. Vamos a usar la escalada para aprender a gestionar las emociones. ¿En concreto el miedo como protagonista? Sí, pero vamos a usar la escalada como medio. Por tanto, se crea este círculo en el que experimentar en la roca te ayuda a experimentar emociones, te ayuda a esa gestión emocional y, por lo tanto, crecimiento personal y deportivo. Al final se trata de buscar el equilibrio. Esta foto me gusta mucho entre hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, regular entre entrar en pánico, en caos o la rigidez de todo controlado cuando es un deporte de no control. ¿Vale? Intentamos buscar el control, pero siempre hay parte de no control. Este curso que os voy a presentar no lo hemos impartido todavía. Le pedí a Ana, para darle más guerra, pobre, que si podía ser el mes que viene, que justo lo vamos a impartir el 21 de octubre, pero suficiente tiene con buscar todos los componentes como para que encima estemos dando guerra cambiando fechas. Así que dije, no pasa nada, les planteo el proyecto, porque al final, en otra ocasión, pues ya os contaré qué tal ha salido. El proyecto para mí me parece precioso, porque me tiene que gustar lo que hago, si no, no lo hago. Entonces os voy a contar el proyecto y más adelante, si queréis, me podéis preguntar, como luego os voy a pasar el contacto, me podéis preguntar qué tal ha salido. Os cuento un poquito cuál es el proyecto. De primeras es el mismo tándem.
una técnica deportiva, en este caso una chica, yo, y quiero meter ahí la experiencia de las escaladoras, porque esto ya no es en equipo 2 profesionales, son 3 profesionales, que es la experta en psicología, la experta en técnica en escalada y las expertas en ellas mismas, como escaladoras de su experiencia. Entonces queremos crear un taller vivencial, pero con base teórica sustentada, es decir, siempre apoyado de profesionales. ¿Ve? ¿Cómo lo vamos a trabajar y qué giro le damos? Vamos a trabajar a través de la externalización del miedo. Esta es una técnica que ya mi compañera Maru del equipo la temporada pasada habló en bloqueos, creo, cómo ella externalizaba el miedo en los bloqueos en hockey. Se nota, trabajamos en la misma escuela, tenemos esa formación también clínica en que la externalización es una técnica muy potente, que en este caso consiste en trabajar el síntoma, el miedo en este caso, sacándolo fuera de la persona. Ya no nos peleamos con nosotras mismas porque tenemos miedo, ya podemos hablar de él o de ella, el miedo. Y para ello, ¿qué vamos a hacer en el curso? Vamos a moldearlo, ¿vale? Moldearlo es pues plastilina, collage, vamos a ponerle cara al miedo y nombre para hablar de él en tercera persona. Y por tanto hacemos terapia de pareja con la persona. Ya no hablamos de ti como persona miedosa, sino que hablamos del miedo como un compañero o compañera. Eso es el cambio principal más potente, porque estamos hablando de lo mismo pero con un enfoque diferente, más externalizado, más hemisferio derecho, no tan cognitivo. Aquí algunas preguntas que me gusta a mí hacer cuando está ya el síntoma externalizado. Se le habla directamente a lo externalizado. ¿Cómo te llamas? ¿De qué os conocéis? La escaladora y tú. ¿Cómo te comportas? ¿Qué te gusta hacer con la escaladora? ¿Qué no te gusta y te pone nervioso? ¿Qué piensas tú de ella? ¿A qué has venido? ¿Cómo podrías decírselo de otra forma más agradable para que ambos os llevéis bien? Y hablar a través del miedo ayuda a empatizar con él y ayuda a romper esa pelea con el miedo. Este es el cambio más drástico del enfoque, en el que no es un enemigo, sino que nos vamos a hablar con él y de hecho es que vamos a empatizar con él, porque viene para ayudarnos, pero necesitamos entendernos. Sobre todo lo que aceptamos lo que trabajamos es la aceptación y la movilización al cambio. Dejar de pelearse con uno mismo y trabajar desde la aceptación. El enfado con el miedo y el miedo al miedo perjudica más que el propio miedo. Casi todos los problemas de bucles con el miedo es porque estoy en pelea con el miedo. Bueno, y como no lo he externalizado, estoy en pelea conmigo misma por sentir miedo. Porque soy una cobarde, porque cómo puedo tener miedo en esto, con lo fácil que es que no valgo para nada. Me enfado conmigo misma. Es verdad que al externalizarlo ya hemos ganado el me enfado con el miedo. Vale, ahora vamos a no enfadarnos con el miedo y a solo sentir miedo. ¿Seguimos con las propuestas que vamos a hacer en el taller? Pues vamos a hacer una actividad experiencial que primero es detectar cómo te sientes frente a la incertidumbre. Consiste en escalar una vía que no han escalado y escribir en un post-it, yo uso post-it para todo, las que me conocéis lo sabéis, para escribir qué han pensado, cómo se han sentido ante la incertidumbre. Luego van a escalar de nuevo la misma vía, ya no es con tanta incertidumbre, ya la conocen. Y otro post-it para ver en qué cambia. Y ahí podemos reflexionar qué ha cambiado en su miedo, ese miedo que necesita sensación de control, sensación de seguridad, y cómo la segunda vez que lo escalan y lo conocen, pues se siente mucho más tranquilo. La técnica deportiva, por su parte, aporta la parte técnica de cómo reducir la incertidumbre. En la parte también de reducir el riesgo, de qué cosas es riesgo real, conocer el terreno. Al final lo que necesita el miedo es reducir lo máximo posible la incertidumbre dentro de lo que esté bajo nuestro control. Pero con una buena planificación, una progresión de dificultad, bueno, hay técnicas que el miedo se va relajando. Como, venga, vamos a llegar a un pacto, miedo. Yo intento reducir todo lo que pueda la incertidumbre y tú a cambio te relajas y no mandas todo el rato señales de alarma. Otra actividad que yo le llamamos piedritas metafóricas porque yo quería en mi cabeza que se metiesen piedritas pequeñas en los bolsillos y que cuando detectasen un pensamiento no útil lo tirasen
Y menos mal que está la técnica deportiva, que una de las cosas y una asignatura muy importante en su formación es seguridad en montaña. Me dijo, Alba, no veo lo de tirar piedras a 20 metros y que les pueda dar en la cabeza a los que están abajo. Dije, muy bien, para eso trabajamos en equipo, porque lo que en mi cabeza es un ideón, pues tú que velas por la seguridad en montaña, me dices, no es tan ideón. Bueno, vamos a tirar papelitos, que también me ha dicho, no, la limpieza en montaña es muy importante, no se pueden volar los papelitos. ¿Verdad? Estás a todo, medio ambiente, la seguridad. Entonces, bueno, veremos cómo lo hacemos con plastilinas para que no duela, pero caiga y no se vuele. Estará todo, por supuesto. Además es un medio natural, hay que cuidarlo. Entonces, bueno, con las piedritas metafóricas trabajamos la parte más, el pienso, la parte más cognitiva, ¿no? Que entiendan cómo hablan al miedo, pero como lo tenemos externalizado, lo trabajamos diferente. No es como te hablas, es como le hablas al miedo. ¿Qué frases le dices y qué te dice él a ti? Y entonces se establece una conversación. Y es mucho más sencillo hablar de una conversación de hablar de autohabla. Porque hay gente que no sabe cómo se autohabla. Pero bueno, ¿qué conversación? ¿Qué te está diciendo el miedo? ¿Vale? Desde ahí se trabaja mucho mejor. Al final, ¿en qué quedó esta actividad que yo quería tirar piedras? Bueno, vamos a poner en una bolsa unos papeles no útiles, unos pensamientos no útiles y en otro una lista de pensamientos útiles. Entonces, cuando se detecten pensando no útil, lo van a sacar, lo van a tirar con cuidado para no dar a nadie y van a coger un pensamiento útil que quieran decirse. ¿Vale? Es enseñarle al miedo a hablarle de una forma más cariñosa, de una forma que necesite, que le ayude a escalar a gusto y disfrutando. Luego hay una tercera actividad, son 2 días de curso, por cierto, como de 8 a 3, básica de enseñar respiración profunda. Nada que no sepáis, al final, respiración diafragmática con la respiración del cuadrado. Y a partir de ahí sí que vienen las técnicas de gestión del miedo escalando. Ahí el objetivo es escalar experimentando una buena relación con el miedo. No es un curso de caídas. Si tú quieres llegar al límite de ver cómo me habla y cómo me relaciono con el miedo en una caída, estupendo. Si no, no hace falta, porque puedes exponerte al miedo de forma que no sea cayendo. Cada uno lo que le dé miedo. Es que hay gente que simplemente con que esté un poco desplomado, que tenga, que se aleje un poquito de la chapa. Bueno, cada una lo que va a hacer es, básico del libro, una pirámide de aproximaciones sucesivas y poquito a poco trabajar ese lenguaje, ese diálogo con el miedo y esa respiración con el miedo. Con una técnica del semáforo, no es la del semáforo típica que conocéis de gestión emocional, pero bueno, yo la uso para muchas cosas, que una es para, observa qué estás pensando y no te está sirviendo y cómo te sientes, luego respira, coge aire profundamente y luego piensa útil y actúa. Busca pensamientos alternativos y anímate a ti mismo. Claro, lo importante, y os lo he dicho, las caídas solo si se quiere. El objetivo del curso no es aprender a caerse, sino aprender a convivir con las emociones mientras escalamos en un orden progresivo, personal de exposición. Punto. Creo que, bueno, al final esto le da un enfoque para mí diferente, un enfoque experiencial, un enfoque que quiero que sea con hemisferio derecho, que miren a su miedo, que todo lo que yo tenga que hacer de psicoeducación no sea mirándome a mí, lo sabia que soy o dejo de ser, sino mirando al miedo. De hecho, si puedo, les diré, daros la vuelta, no me veáis a mí, quiero ser una voz en off, quiero que miréis de cara a cara al miedo para que le entendáis y que entendáis que el miedo está aquí para protegeros, que el miedo está aquí para ayudaros, solo tenéis que llegar a un acuerdo para saber cómo compenetraros y cómo trabajar en equipo, porque va a ser un compi de escalada y de vida. Así que, bueno, espero que esta filosofía del miedo en general os sirva, podáis llevarlo a otros deportes, estaré encantada de saber cómo lo lleváis, y también de vida, que el miedo es un compañero y mejor llevarse bien que pelearse con él. Así que muchas gracias. No sé si tendrán preguntas y todo esto para... Pues acabo de abrir el chat a ver si hay alguna. Por ahora no se han animado. Vamos a dejar ahí unos minutillos a ver si se animan.
Yo darte las gracias ya no solamente por participar y por estar con nosotros hoy, sino también por tu generosidad, o sea, porque el poder exponer tu forma de trabajo y tu forma también de estructurar talleres es un acto de generosidad que es muy valioso, ¿no? O sea, que yo creo que también era uno de los objetivos aquí, ¿no? Que muchas veces lo que pasa. Yo creo que lo hemos comentado en congresos y en jornadas y formaciones de todo tipo, que a veces que hay como un miedo a trasladar un poco cómo trabajamos cada cosa, ¿no? Entonces, pues mira, fíjate, ¿no? Con esto último que has cerrado, ¿no? La técnica del semáforo, yo esa técnica de semáforo pues la había visto en cursos de mindfulness, ¿no? Pero cómo de repente planteas algo que ya se usa o que teníamos anclado a un uso determinado que nos había dicho en la carrera o en formaciones iniciales y qué chulo es el poder compartir formas diferentes de usar incluso las mismas herramientas que ya usamos, ¿no? Entonces, que muchísimas gracias y sobre todo por esa generosidad, ¿no? Que siempre te La verdad es caracteriza que más que nunca. me gusta compartir. Cuando les pedí permiso a las chicas de Girls on the Wall, que son las que voy a hacer el curso, y en la federación, que son las que lo hice, sobre si podía compartirlo, les expliqué, digo, yo me gusta compartir y copiar y que me copien, siempre desde el respeto a quien copias. Hemos hablado varias veces que hemos copiado a otras profesionales y yo les escribo, te he copiado, me encanta, lo he hecho así, y siempre, y si puedo nombrarlas, las nombro. Claro, es efectivamente el nombrar, ¿no? Muchas veces el nombrar, porque como tú has dicho, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que lo hayan visto hoy o que vean la grabación, irán corriendo a la charla de Maru de hockey de la temporada pasada, ¿no? O sea, para profundizar un poquito más en lo que son los miedos y en posibles bloqueos, ¿no? Sí. A mí la verdad es que me ha gustado mucho. Luego, Y luego, perdón, Ana, que te interrumpa con lo del semáforo, que yo decía, lo uso para todo. También tengo el semáforo para objetivos y uso el rojo como cosas que te gustaría eliminar, cosas que te sí, gustaría mantener, cosas que te gustaría añadir en verde. Bueno, es verdad que lo que tú dices, al final nos enseñan el semáforo para una cosa, úsalo para lo que te Esa que dices, esa que dices es muy útil en pretemporada. A mí con el establecimiento de objetivos, a mí me funciona mucho con deportistas porque que tú y yo lo hemos comentado muchas veces con el cierre de temporada, que hay veces que el cierre, porque tú justo me lo decías a mí este año, que con algunos deportistas no he podido hacer ese cierre de temporada por cosas personales. Y me decías, bueno, ojo, Ana, que a veces es interesante hacer ese cierre de temporada al inicio, ¿no? De temporada, ¿no? Para poder recoger un poco todos los aprendizajes, todo lo que ha sucedido y a partir de ahí iniciar la temporada con los objetivos y con esa mochila que llevamos, ¿no? Y Entonces, hablando de... Sí. cuando hacemos, o sea, en el momento en el que a lo mejor ese cierre de temporada ya lo has hecho en junio o julio, cuando termine la temporada del deporte que sea, y luego ese momento de volver a conectar, que digas, vale, vamos a hacer este semáforo, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio. Ayuda otra vez a recoger eso que se ha hablado, eso que se ha visto y incluso recoger también las reflexiones que ha habido en ese tiempo de pausa, ¿no? Y de reflex que han podido tener en el verano, ¿no? Sí. Para poder iniciar con mucha más fuerza y las cosas claras, ¿no? A mí esa también me gusta mucho. Gracias por comentarla porque esa también es chula. Y hablando de copiar, de cierre de temporada, hace poco pues, hablábamos que copiamos a Usue, que nos contó un cierre de temporada muy chulo, que ella se había inventado, que lo compartió en un grupo de supervisión. Yo le escribí, te he copiado, ha sido maravilloso. No lo he usado para cierre de temporada, lo he usado para cierre de etapa, de una etapa de centro de alto rendimiento y viaje a otra ciudad. Y es que es maravilloso, siempre desde el respeto, siempre desde el no apropiarnos lo que no es nuestro, pero para eso estamos, ¿no? Para compartirlo. Sí, Usue ha sido una compañera que ha sido un descubrimiento. De hecho, la tendremos esta temporada. Yo creo que, si no me equivoco, está en el trimestre de inicio de año. O sea, que contaremos con ella también bueno, pues para que nos cuente un poco su experiencia y su forma de trabajar. Por aquí te dicen que muchas gracias, que muy interesante, genial tus explicaciones como siempre, gracias por compartir estas cosas. Pues no nos lanzamos a... Bueno, si no tienen mi email, también para... Eso es. Si quieres, compártelo para que lo puedan anotar si no lo han podido anotar. A ver, ahí está, ¿no?
Sí, sí, se ve. Sí, Yo creo que están los también... 2,5. Yo creo que también rescatar dos cosas muy importantes, ¿no? Primero de todo, que esto nos lo dicen siempre en la carrera y parece que se nos olvida, ¿no? Pero me ha hecho gracia que hayas insistido al inicio bueno, de la ponencia, el no quedarnos solamente anclados en esa primera demanda, ¿no? Porque muchas veces, oye, tengo miedo a hacer esto, ¿vale? Pero ¿qué hay detrás de todo esto? O sea, porque le estamos poniendo esta etiqueta, este titular, pero debajo del titular hay una noticia, ¿no? Y que se puede interpretar de 1.000 millones de formas, ¿no? Entonces ya no solamente para situarnos en el mismo sitio, sino también para asegurarnos que efectivamente lo de lo que estamos hablando es miedo, ¿no? Y luego también... Y además Sandra siempre dice, estamos nombrando un montón de profesionales, Sandra Sí, Tabasco siempre dice, sí, que no hay que comprar y no hay que dar por hecho nada, nunca, no hay que dar por hecho nada jamás. Y es verdad. Y a veces cometemos ese error de dar por hecho y no. Y el otro día que hablábamos en el grupo de supervisión sobre bloqueos y una chica exponía, una compañera exponía sobre un bloqueo, que nos dimos cuenta que no era un bloqueo, era una mala orientación al ego. Y claro, estaba bloqueado, pero desde la auténtica presión. Entonces, qué importante es conceptualizar bien, qué importante la formación más allá del rendimiento deportivo para saber conceptualizar bien, hacer un buen análisis, pues como dices tú, no solo del titular, sino de todo lo que hay detrás, como deportista y como persona. Y como persona, porque no olvidemos, al final lo decimos siempre en todas estas charlas, ¿no? Que al final no dejamos estar antes personitas y muchas veces, vamos, a mí me ha pasado con varios casos, que muchas veces vienen con quiero ver un psicólogo deportivo porque te quiero trabajar áreas del ámbito deportivo y al final lo que predomina en las sesiones es el ámbito personal, ¿no? Entonces eso pasa muchísimo y es que forma parte también de su día, o sea, forma parte de cómo va a ir a entrenar, cómo va a ir a competir, lo que él esté viviendo o ella esté viviendo en su dimensión más personal. Muchas gracias por todo lo compartido, muy interesante y con un enfoque magnífico sobre el miedo. Muchas gracias. De nada. Bueno, Me ha gustado sobre todo muchísimo. a mí me gustaría al final que se quedasen con la parte externalización. Porque yo que pregunto siempre... ¿Cómo te gusta la terapia de pareja con el miedo? Me encanta. Las emociones en general. Sí. Sobre todo es que yo externalizar le llamo el milagrito. Cuando se atascan, lo externalizas y es mucho más sencillo hablarlo todo. Es verdad que es una técnica más de clínica, ojo, porque es muy potente, hay que saber usarla, pero cuando trabajas con ella desde ahí es otro enfoque diferente, deja de haber autojuicio, deja de haber calificación, lo sacamos fuera, no hay culpabilidad a uno mismo. Si te enfadas, enfádate con el miedo, despotrica, necesitamos a lo mejor eso, pero no te enfades contigo, trátate bien, por favor. Trátate con cariño y entiende también de dónde viene el miedo y desde ahí va mucho mejor. Entonces, bueno, por esa parte, como yo suelo preguntar con qué te quedas y aquí no puedo porque no me pueden responder, pues digo, por favor, quedaros con la externalización. Esa parte que no te caracteriza, de ser directiva, de decir con qué quieres. Pues por favor, quedaros con esto. No, sí. No, y luego, sobre todo, también el entender que tiene que estar ahí, ¿no? Y yo creo que esa parte que has hecho tú también del regulador, ¿no? O sea, que no se trata, si quieres venir a que te lo quite, pues mira, la puerta está ahí y te voy a decepcionar mucho. Y a lo mejor te decepciono, ¿no? Porque va a ser una lucha constante, ¿no? Pero sí quizás vamos a ver cómo vamos a reaccionar cuando aparece. Vamos a afrontar porque va a ser una... ¿no? Y como tú dices, ¿no? En la escalada al final hay más veces que te enfrentas a vías nuevas que a veces que las repites, ¿no? Entonces al final esa experiencia de incertidumbre y de gestionar esos miedos y además en escalada vas subiendo de niveles, ¿no? Entonces incluso en el mismo nivel te puedes encontrar con de repente detalles que no encajas o que no controlas. Imagínate luego pasando a nuevas experiencias y nuevas vías, pues mucho más, ¿no? Entonces, pues entender que lo que no queremos es eliminarnos, sino llevarnos bien con él y regularlo, ¿no? Pues fantástico. Y luego, sobre todo, otra cosa más, si vamos a ayudar a afrontar o que sea acompañando con herramientas para poder afrontarlo, ¿no? Que ahí es también esa puntualización que haces tú de no correr el riesgo de
de dar inundar, con el efecto contrario. efectivamente, y sensibilizar, que a veces es como, lo que tienes que hacer es tirar para adelante. Bueno, para adelante con recursos. ¿No? Exactamente. Eso es. Pues nada más. Muchísimas gracias, Alba. Si quieres dar tres ya, porque como hemos empezado ahí un poco a comentar nosotras, tres claves que te resuman un poco lo que has hablado hoy. Te digo tres, como si hay 4 o 5, tenemos sin problema. Pero como para hacer ese resumen y quedarnos con esos flashes y que la gente se vaya con ello. Vale, pues lo primero diría que cuando vais a trabajar con un deporte, conocerlo muy bien, y si es con incertidumbre, saber que está nuestro amigo y saber que va a ser nuestro compañero. Que ponerle ese nombre, que ponerle esa cara, que desmitificarlo, nos va a ayudar mucho, porque al final pelearnos con el miedo nos va a perjudicar mucho más que el propio miedo. Y que, por favor, con cautela, el cómo hacemos las cosas a nivel exposición, que siempre respetando los tiempos de la persona, y que no olvidemos que somos acompañantes, que les acompañamos en su proceso a la velocidad que quieran. Si se quieren tirar, que se tiren. Si quieren no tirarse, pues les damos de la mano para que anden despacito hasta donde quieran, porque eso también es exposición al miedo y es el trabajo poquito a poco. ¿Vale? Así que bueno, se puede llevar a la escalada y se puede llevar a la vida. Genial, pues muchísimas gracias, Alba. Y nos vemos el último jueves de octubre para seguir con estas ponencias. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, Ana.